amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy en este hermoso video conocerás más a fondo la historia que envuelve a la fascinante compañía de videojuegos PlayStation, ya que siempre a través de sus consolas nos ha hecho pasar por varios momentos inolvidables. Y claro, todavía hasta la fecha lo sigue haciendo. ¡Comenzamos! La legendaria PlayStation es una de las marcas más importantes en el mundo de los videojuegos y tal vez para algunos sea la mejor compañía de consolas. Así que ya es tiempo de ver la historia que llevó al éxito a esta gran compañía. Su origen se remonta a 1988, cuando Sony y Nintendo estaban trabajando conjuntamente en una consola Super Famicom, que vendría siendo la Super Nintendo, la cual se planeaba que contara con una unidad CD, ya que durante más de una década las consolas habían utilizado cartuchos, los cuales eran muy caros de fabricar y con muy poco espacio de almacenamiento. En cambio, el CD podría revolucionar la industria de los videojuegos por su bajo costo y sus 750 MB de almacenamiento, los cuales para su época eran muchísimos. Y bueno amigos, este fue el modelo de la nueva consola que Sony llegó a presentar en la Feria de Electrónica y de Consumo del año 1991. Y pues bueno, ¿qué les parece el diseño de la consola, mis camaradas? En mi opinión, pues tiene estilo. Pero entonces ocurrió un hecho que cambió la historia de los videojuegos. Nintendo optó por Philips para desarrollar un lector CD, ya que les resultaba más barato, y Sony se quedó sola con una consola a medio diseñar. Pero Sony no se quedaría con los brazos cruzados, ya que organizaron una reunión al más alto nivel con el presidente de Sony y con Ken Kutaragi, ya que él era el jefe del proyecto de la Super Famicom con CD, y junto con algunos miembros de la junta directiva tomaron una decisión que cambió la compañía para siempre. Sony no podía vender la consola recién presentada, porque era tecnología de Nintendo, pero Ken Kutaragi reveló que había estado trabajando en un desarrollo propio de un lector CD acoplado a una consola con chip 3D y que podían crear una consola propia. Los directivos de Sony lo rechazaron, ya que no querían que la compañía entrara en el mundo de los videojuegos, pero entonces prevaleció el concepto de honor, ya que Sony había sufrido una traición por parte de Nintendo al elegir a Philips, y para defender el honor de la compañía tenían que lanzar su propia consola. Así que la marca PlayStation ya era una realidad. Ken Kutaragi, el padre de la PlayStation, aprovechó lo que había aprendido en el proyecto junto a Nintendo y desarrolló su propia consola llamada PlayStation, lanzada en 1994 en Japón y en 1995 en el resto del mundo. Dicha consola estaba equipada con un CPU de 32 bits a una resolución de 256 x 224 píxeles, que dichos píxeles podían elevarse a 640, también contaba con 2 MB de memoria. Esta consola revolucionó la industria y volvió loco al público, gracias a su lector CD y a sus sobresalientes gráficos en 3D. Gracias al mayor espacio del CD, se logró añadir voces y secuencias cinematográficas a los juegos, lo cual causó un gran impacto en la industria de los videojuegos. PlayStation triunfó porque no tenía demasiada competencia, ya que la Sega Saturn tenía un catálogo de videojuegos muy pequeño, y la Nintendo 64 se veía muy limitada por el uso de cartuchos. Pero sobre todo la PlayStation logró sobresalir, ya que cada año conseguía lanzar grandes juegazos, que eran muy llamativos y de muy buena calidad, lo cual logró que muchos decidieran por comprar un nuevo PlayStation. ¡Es hermosa! Algunos de los grandiosos juegos que hicieron destacar a la PlayStation de las demás consolas fueron algunos juegos de la talla de Tomb Raider, que sorprendió al público con una mujer como protagonista. También el primer Resident Evil, que inauguró el género survival horror en las consolas. Y claro, sin olvidar el primer Gran Turismo, que fue para su tiempo considerado un grandioso simulador de conducción. El éxito de la primer PlayStation fue total, ya que se convirtió en la primera consola en vender 100 millones de unidades alrededor del mundo. Una vez viendo el éxito de la anterior consola, Sony no dudó ni un segundo en sacar la nueva PlayStation 2. Cuando se revelaron las primeras noticias sobre esta nueva consola,
generó mucha expectativa y emoción por parte del público. Finalmente, el lanzamiento oficial de PlayStation 2 fue el 4 de marzo del año 2000 en Japón y algunos meses después en el resto del mundo. El lanzamiento de esta nueva consola fue todo un éxito, ya que sus ventas iniciales fueron espectaculares, vendiendo en Japón y en solo una semana cerca de 1 millón de copias vendidas de esta consola. Esta nueva PlayStation 2 presentaba una nueva y más potente CPU y tarjeta gráfica, que permitía el uso de texturas 3D más realistas y detalladas. Su resolución estándar era de 480 píxeles, pero tenía modos limitados para funcionar a 1080. Sony volvió a marcar a la generación al incluir un lector DVD a su consola, que ahora no solo servía para mejorar la calidad de los juegos, sino que esta vez también servía para reproducir películas en la flamante PlayStation 2. También esta PlayStation 2 marcó tendencias al añadir retrocompatibilidad con la anterior consola. Otra cosa que influyó en el gran éxito de esta consola fueron los grandes clásicos que salieron para la PlayStation 2, como lo fue el Metal Gear Solid 2 y 3, también el mítico GTA San Andreas, sin olvidar el GTA 3 y el GTA Vice City. Y claro, sin olvidar el grandioso Shadow of the Colossus. También fue la consola que dio origen a grandes franquicias, como lo fue la saga God of War, y claro, muchos grandes éxitos más. También en esta generación de consolas se dio a la luz la competencia directa de PlayStation, creada por la compañía de Microsoft, llevando el nombre de Xbox, teniendo esta consola características muy similares a las de Sony, como lo era su funcionamiento y su catálogo de juegos, obteniendo entre estas dos compañías una gran rivalidad por llamar la atención de los consumidores. Sin embargo, al tener una fuerte competencia, PlayStation 2 logró ser la consola más vendida de toda la historia, con 155 millones de unidades vendidas, demostrando que nadie tenía más variedad y calidad que PlayStation 2. Unos datos curiosos es que en esta consola se estrenó la red PlayStation Network y los primeros juegos online en las consolas de Sony. También su éxito fue tan grande que sufrió numerosas actualizaciones, en varias versiones con distintos colores y tamaños, mucho más finas y eficientes. Después de los grandes éxitos que fueron las anteriores consolas, PlayStation se logró posicionar como una de las mejores compañías de videojuegos, y para muchos era considerada como la mejor empresa de consolas, ya que para estos momentos la marca PlayStation ya era reconocida por todo el mundo. Finalmente, el lanzamiento de esta nueva consola fue el 12 de diciembre del 2004 en Japón y el marzo del 2005 para el resto del mundo, con el nombre de PSP o PlayStation Portable, convirtiéndose en la primera consola portátil de PlayStation. Esta nueva PSP era un gran avance tecnológico en las consolas portátiles. Algunas de sus características eran las siguientes. Contaba con un puerto para conectar una cámara portátil, capaz de grabar videos y tomar fotos, un reproductor láser de discos ópticos, una pantalla en formato panorámico de 4,3 pulgadas, con una definición de 480 x 272 píxeles, capaz de mostrar una gama cromática de 16.770.000 colores. Asimismo, la PlayStation Portable contaba con altavoces estéreo integrados. También contaba con la capacidad de reproducir varios formatos multimedia, como por ejemplo videos en MP4. También escuchar música mientras se juega gracias a la función MP3. También se podía reproducir películas, ver fotos y contaba con un micrófono integrado y con un USB 2.0, conexiones inalámbricas y conexión a internet, entre muchos otros complementos más.
Gracias a estas características, este dispositivo fue muy aclamado por el público, gracias a su gran calidad en tecnología, ya que podía realizar muchas de las funciones de una consola de sobremesa, un ordenador de escritorio o incluso un smartphone. Y claro, la PlayStation Portable también logró sobresalir gracias a los excelentes juegazos que salieron para esta consola. También la PlayStation Portable cuenta con varias versiones, como lo es la PSP Slim y Lite. También la PSP 3000, la PSP Go y la PSP E1000. La PlayStation Portable no pudo superar a la Nintendo DS en cuanto a ventas. ¡Oh my God! Pero eso no significa que la PSP fuera un fracaso, sino todo lo contrario. Esta consola fue todo un éxito, logrando vender 82 millones de copias alrededor del mundo. Ya era tiempo de sacar una nueva consola de sobremesa, con la que debutaría PlayStation en la 7ª generación de consolas, y Sony ya tenía un proyecto más que listo, siendo esta consola la PlayStation 3. La PS3 se presentó en el E3 del año 2005. Un dato curioso es que en esta presentación no llevaron una versión funcional del sistema, debido a cortes de electricidad y problemas de hardware que aún faltaban perfeccionar en la consola. Aunque eso no fue impedimento para demostrar juegos y la potencia de la PS3, ya que las demostraciones de los juegos no estaban funcionando en tiempo real sobre la máquina, y utilizaron diversos trucos de producción, o en pocas palabras, engañaron a la gente manipulando material audiovisual para que pareciera que la PS3 estuviera funcionando en ese momento. Pero eso no molestó para nada al público, ya que Sony realizó eso de manera tan perfecta que nadie se dio cuenta que la demostración de la PlayStation 3 era un engaño, sino hasta algunos años después que Sony reveló que la consola que mostraron en la presentación de la PS3 no era funcional, porque aún les faltaba perfeccionar algunas cosas del sistema. En el E3 del año 2006 revelaron mucha más información muy importante de la PS3, ya que dieron a conocer que la consola contaría con dos versiones. Una de ellas es la de 60 GB, que sería la única de las dos que contara con HDMI, Wi-Fi y un acabado en cromo en la parte del lector Blu-ray, y la segunda versión de 20 GB, que no contaría con el Wi-Fi y el acabado en cromo. Pero una gran revelación en esta conferencia fue el precio de la PS3, que asustó e incluso molestó a varios seguidores fieles de la PlayStation, ya que la versión de 60 GB tenía un costo de $599 y la segunda versión de 20 GB costaría $499, lo cual era un precio muy elevado para una consola de videojuegos. Finalmente, el lanzamiento oficial de la PS3 fue en noviembre del 2006 en Japón y Estados Unidos, y en el año 2007 para el resto del mundo, debido a las críticas anteriores hacia la PS3 por su precio tan alto. Ken Kutaragi, el padre de la PlayStation, le aseguró una vida de 10 años a la PS3. Sony al principio no la pasó muy bien con su nueva PS3, porque costaba mucho dinero la producción de esta nueva consola. Aunque el precio inicial de la PlayStation 3 era muy elevado, aún así la cantidad de dinero que generaba sus ventas no era lo suficiente comparado con lo que costaba fabricarlas. Añadiendo que en sus comienzos no cumplió con las ventas esperadas, lo que trajo una gran pérdida para la compañía, ya que Microsoft y Nintendo habían lanzado sus nuevas consolas a la venta, que estaban a la altura de la PlayStation 3, pero con un precio mucho más accesible para el público. Eso no significaba que la PS3 era mala, sino que el problema de la PlayStation 3 estaba en su alto precio. Después de una serie de rebajas en el precio de la consola y el lanzamiento de grandes títulos como lo era God of War 3, Heavy Rain, la trilogía de Uncharted y The Last of Us, entre muchísimos juegos más, la PlayStation 3 logró despegar en ventas de manera impresionante. La gran rebaja de su precio fue tan bien recibida que incluso logró sobrepasar en ventas a su competencia directa, la Xbox 360,
lo cual resulta impresionante, ya que la PS3 en su lanzamiento tenía ventas muy bajas comparadas con las ventas de Xbox 360, pero gracias a su rebaja de precio y al lanzamiento de grandes juegazos, la PlayStation 3 logró darle la vuelta en cuanto a copias vendidas a la Xbox 360. Ahora todos podían disfrutar de las grandiosas características de esta nueva consola, a un precio mucho más reducido. Algunas de las características más llamativas eran las siguientes. Es una consola que te ofrece gráficos en alta definición, también la primera en incorporar un lector Blu-ray, y su control DualShock 3 incluía un sensor de movimiento. También esta nueva PS3 contaba con varios accesorios, como lo era el PlayStation Move. También se podía jugar a videojuegos en línea, ver películas, navegar por páginas de internet o acceder a las redes sociales, ya que la PS3 era considerada el aparato perfecto, ya que combinaba una PC con una consola de videojuegos. En 2009 se lanzó la PS3 Slim y en 2012 la PS3 Super Slim. Estas versiones de la PlayStation 3 eran mucho más pequeñas y livianas y con mayores espacio de almacenamiento. Esta PlayStation 3, a pesar de no tener un buen inicio, logró recuperarse y ser una de las consolas más queridas y recordadas por el público. Después del gran éxito que resultó ser la primera consola portátil de PlayStation, no dudaron ni un segundo en sacar la sucesora de la PSP, ya que la PlayStation Portable revolucionó y volvió loco al mundo entero, debido a sus grandes innovaciones tecnológicas y a su excelente catálogo de juegos. Y así es como se dio a conocer la PlayStation Vita, estrenada el 17 de diciembre del 2011 en Japón y en febrero del 2012 para el resto del mundo. Todos imaginábamos que esta nueva consola portátil de PlayStation sería como una PS3 de bolsillo, como lo era la PSP, que era muy similar a la PS2, y las expectativas crecieron aún más cuando se dieron a conocer las capacidades y características de la PS Vita, ya que muchos pensamos que gracias a sus capacidades podría tener un catálogo de juegos envidiable, contando con el apoyo de juegos exclusivos de PlayStation y de otras empresas más. Algunas de sus características más destacadas eran las siguientes: una pantalla de 5 pulgadas con resolución de 960 x 544 píxeles, un GPS, conexión a redes móviles y conexión a internet, pantalla táctil, cámara frontal y trasera, detección de movimiento y un potente chip gráfico. También contaba con el uso a distancia. Es una característica que permite que la PlayStation Vita se conecte a la PlayStation 3 y posteriormente a la PS4 mediante una red de Wi-Fi, pudiendo jugar en la PlayStation Vita como mando principal de la consola, sin olvidar que la PS Vita es compatible con algunos juegos de PSP. En sus primeros días estando a la venta en Japón, vendieron 325,000 copias de la PlayStation Vita. Pero en la segunda semana estando en el mercado, las ventas de esta consola cayeron un 75%, debido a que esta nueva consola portátil de Sony tenía una fuerte competencia llamada Nintendo 3DS, que tenía grandes innovaciones y mejoras, y un grande y variado catálogo de juegos, añadiendo que Nintendo ponía mucha atención e importancia a su consola portátil, lo cual es una cosa que Sony no realizó con su PlayStation Vita, ya que desde su lanzamiento no contaba con un catálogo de juegos atractivo, aunque algunos títulos sí eran buenos, pero estos juegos buenos eran muy pocos, añadiendo que algunas de las primeras consolas que salieron a la venta presentaban errores, y debido a esto y al catálogo de juegos pequeño, ocasionó que muchos usuarios que buscaban una consola portátil decidieran por comprarse la Nintendo 3DS. La PlayStation Vita no es una mala consola, sino todo lo contrario. La PlayStation Vita es una máquina espectacular, injustamente discriminada por los jugadores como por la propia Sony, que nunca se ha arriesgado a crear un título de alto presupuesto para esta consola, dejando a la PlayStation Vita abandonada, sacando muy pocos juegos para esta consola portátil. Actualmente la PlayStation Vita ha logrado vender aproximadamente 16 millones de copias. Adiós, vaquero.
7 años después de haber lanzado la espectacular PlayStation 3, Sony se estaba dando cuenta desde hace ya mucho tiempo que la tecnología de su actual consola de sobremesa se estaba quedando muy atrasada, ya que la tecnología avanza rápidamente, añadiendo que la tecnología y capacidades de las PC gamer crecían a pasos agigantados. Y claro, Sony no se quedaría con los brazos cruzados, ya que desde hace ya mucho tiempo estaban trabajando en un proyecto muy ambicioso y prometedor, en el cual esperaban recuperarse del tropiezo que habían sufrido con la PlayStation Vita, siendo este proyecto tan esperado la PlayStation 4. Esta nueva PlayStation 4 fue anunciada oficialmente el 20 de febrero del 2013 en un evento de PlayStation que serviría para conocer el futuro de la compañía. Dicho evento tuvo lugar en Nueva York y duró cerca de 2 horas, cuando la compañía dio a conocer la sucesora de la PlayStation 3, poniéndole un precio muy accesible a la consola, causando la impresión y emoción por parte del público, siendo el precio de la consola nada más y nada menos que $399. Finalmente, la PlayStation 4 salió a la venta en noviembre del 2013 para todo el mundo, menos para Japón, que ahí se estrenó el 22 de febrero del 2014. Sony estrenó su PlayStation 4 casi a la misma fecha que su gran rival, la Xbox One, lo cual fue algo muy impactante, porque fue lo contrario a lo que pasó en la generación pasada, y además la PS4 resultó ser más potente que la Xbox One. Sin embargo, ha copiado algunas de sus malas prácticas de su rival, como cobrar una paga mensual por jugar en línea. La principal característica de la PlayStation 4 es que tiene una arquitectura de una PC, así que resulta mucho más sencilla de programar y más compatible a la hora de crear juegos multiplataforma. También otras de sus llamativas características son las siguientes. Cuenta con un microprocesador tipo APU de 8 núcleos, una potencia de procesamiento de 1.84 teraflops. También cuenta con una memoria RAM unificada de 8 GB, añadiendo su disco duro de 500 GB y su unidad óptica Blu-ray y DVD, y sin olvidar sus puertos HDMI con salida óptica digital. Es bellísimo. También otra cosa que sorprendió y fascinó al público fueron sus accesorios y características sociales. Una de ellas es que los jugadores tienen la opción de utilizar sus nombres reales, además de un apodo, añadiendo que el control DualShock 4 incluye un botón llamado Share, que permite al jugador tomar fotos o grabar un gameplay del juego que tú quieras, añadiendo que puedes compartir tus gameplays o fotos en Facebook, Twitter o YouTube, sin olvidar que la consola cuenta con el fascinante modo reposo. También cuenta con la opción de transmitir en directo cualquier juego que desees por medio de las plataformas de Twitch o YouTube, añadiendo que su control DualShock 4 causó mucha sensación en el público, ya que contaba con la innovación de tener una pantalla touch en medio, junto con un altavoz incluido, y con una bonita y decorativa barra de luz en la parte superior y una entrada para conectar auriculares. Añadiendo que la PS4 fue muy criticada en sus comienzos por no tener un catálogo de juegos muy atractivo, ya que la mayoría de los títulos disponibles para la PlayStation 4 se trataba más sobre juegos remasterizados de la generación pasada, como lo era el caso de The Last of Us o GTA V. Pero hoy en día podemos decir que la PlayStation 4 tiene un catálogo de juegos envidiable, lleno de títulos muy buenos y de alta calidad, ya sean juegos exclusivos como lo es God of War 4, Spider-Man, Uncharted 4 y Horizon Zero Dawn, entre otros juegos exclusivos más, y claro, sin olvidar los juegazos multiplataforma como lo es Red Dead Redemption 2, Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5 y entre otros juegazos multiplataforma más. En pocas palabras podemos decir que la PS4 es una consola espectacular, y eso la PS4 lo ha demostrado con sus 82.4 millones de ventas.
Y claro, sin olvidar que el 7 de septiembre del 2016, Sony anunció la PlayStation 4 Slim, la cual es una revisión del hardware del PS4 original, con algunas correcciones y con un tamaño mucho más pequeño. Además, tiene un diferente modelo, añadiendo que consume menos energía eléctrica. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Después de haber lanzado la PlayStation 4, Sony estaba perfeccionando aún más su actual consola, ya que ellos sentían que todavía tenía mucho que ofrecernos esta actual generación en cuanto a tecnología y potencia en las consolas, y así es como salió a la luz la PlayStation 4 Pro. Esta nueva versión de la PlayStation 4 fue estrenada el 10 de noviembre del 2016 a nivel mundial. Esta nueva consola se trata de una versión más actualizada de la PlayStation 4, con un hardware más potente. Las características más sorprendentes de esta consola son las siguientes: una potencia de 4,2 teraflops, CPU AMD de 8 núcleos, almacenamiento de 1 terabyte, salida HDMI compatible con 4K HDR, con puerto de salida digital óptica, siendo esta última característica la más llamativa e interesante de la consola, ya que permite ajustar la PlayStation 4 Pro para que algunos juegos tengan una buena mejora gráfica y de FPS. Pero también fue algo muy cuestionado, ya que en una gran cantidad de juegos no se podía realizar esta mejora gráfica y de FPS, e incluso en algunos juegos se podía llegar a ver igual que una PlayStation 4 normal, o en casos extremos se podía llegar a ver peor que una PS4 normal. Pero actualmente tiene una gran cantidad de juegos en los que se puede realizar esta mejora gráfica y de FPS, ya sean juegos exclusivos o multiplataforma, teniendo un detalle y gráficos espectaculares. Así que en mi opinión, esta PlayStation 4 Pro es una consola increíble, con un realismo sorprendente y con unos gráficos increíbles, y eso lo demuestra con sus ventas, las cuales no puedo decir exactamente, ya que esta consola es de la familia de la PS4, ya sea la PS4 normal, PS4 Slim y la PS4 Pro. Las ventas de estas consolas forman parte de las 82.4 millones de ventas de la PS4 en general. Estas gafas de realidad virtual para la PS4 se estrenaron el 13 de octubre del 2016. Esta vez PlayStation quiso realizar algo innovador en esta generación de consolas, y lo que buscaba era algo para que el jugador se sumerja en una de las mejores experiencias en videojuegos. Y así es como nacieron los PlayStation VR. Tiene un panel OLED de 5,7 pulgadas con una resolución de matriz de subpíxeles RGB de 1080 o 960 por 1080 por RGB en cada ojo. El visor también tiene una caja de procesador que permite la salida de video de la pantalla del visor a la televisión, así como procesar los efectos de sonido 3D, y utiliza un conector para auriculares. En fin, el PlayStation VR fue un proyecto de Sony un poco arriesgado, pero arriesgó bien, dando un paso muy innovador e interesante en cuanto a la evolución de los videojuegos, ya que este nuevo complemento para la PS4 tuvo una buena aceptación por los jugadores, aunque no de todos, ya que a algunos usuarios no les llama mucho la atención la realidad virtual, ya que cualquier tipo de gafas de realidad virtual puede llegar a marear e incomodar al usuario, ya que este tipo de productos solo depende de los gustos de cada quien. Y hasta la fecha, los PlayStation VR han vendido poco más de 3 millones de copias. Y pues bueno amigos, hasta aquí es el final de esta serie de PlayStation tan excitante. Espero que de verdad les haya gustado este video. Y pues también tengo que darle las gracias a cada uno de ustedes que ha venido apoyando esta serie tan suculenta. En fin, y si te gustaría ver más de mi contenido, te invito a suscribirte a este hermoso canal. Bueno, aquí yo me despido, un saludo a todos, hasta la próxima.